Padreidi.com presenta Un faro en el horizonte. Historias de un san. 9 de diciembre. San Juan Diego Cuautlatoatzin. San Juan Diego Cuautlatoatzin, que significa águila que habla o el que habla como águila, un indio humilde de la etnia indígena de los chichimecas, nació en torno al año 1474 en Cuautitlán, que en ese tiempo pertenecía al reino de Texcoco. Juan Diego fue bautizado por los primeros franciscanos aproximadamente en el año 1524. En 1531, Juan Diego era un hombre maduro, como de unos 57 años de edad. Edificó a los demás con su testimonio y su palabra. De hecho, se acercaban a él para que intercediera por las necesidades, peticiones y súplicas de su pueblo, ya que cuando pedía y rogaba, la Señora del Cielo todo se lo concedía. Juan Diego fue un hombre virtuoso. Las semillas de estas virtudes habían sido inculcadas, cuidadas y protegidas por su ancestral cultura y educación, pero recibieron plenitud cuando Juan Diego tuvo el gran privilegio de encontrarse con la Madre de Dios, María Santísima de Guadalupe, siendo encomendado a portar a la cabeza de la Iglesia y al mundo entero el mensaje de unidad, de paz y de amor para todos los hombres. Fue precisamente este encuentro y esta maravillosa misión lo que dio plenitud a cada una de las hermosas virtudes que estaban en el corazón de este humilde hombre y fueron convertidas en modelo de virtudes cristianas. Juan Diego fue un hombre humilde y sencillo, obediente y paciente, cimentado en la fe, de firme esperanza y de gran caridad. Poco después de haber vivido el importante momento de las apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe, Juan Diego se entregó plenamente al servicio de Dios y de su Madre, transmitía lo que había visto y oído y oraba con gran devoción, aunque le apenaba mucho que su casa y pueblo quedaran distantes de la ermita. Él quería estar cerca del santuario para atenderlo todos los días, especialmente barriéndolo, que para los indígenas era un verdadero honor, como recordaba Fray Jerónimo de Mendieta. A los templos y a todas las cosas consagradas a Dios tienen mucha reverencia y se precian los viejos, por muy principales que sean, de barrer las iglesias, guardando la costumbre de sus pasados en tiempos de su gentilidad, que en barrer los templos mostraban su devoción. Juan Diego se acercó a suplicarle al señor obispo que lo dejara estar en cualquier parte que fuera, junto a las paredes de la ermita, para poder así servir todo el tiempo posible a la Señora del Cielo. El obispo, que estimaba mucho a Juan Diego, accedió a su petición y permitió que se le construyera una casita junto a la ermita. Viendo su tío Juan Bernardino que su sobrino servía muy bien a nuestro Señor y a su preciosa madre, quería seguirle para estar juntos, pero Juan Diego no accedió. Le dijo que convenía que se estuviera en casa, para conservar las casas y tierras que sus padres y abuelos les dejaron. Juan Diego manifestó la gran nobleza de corazón y su ferviente caridad cuando su tío estuvo gravemente enfermo. Asimismo, Juan Diego manifestó su fe al estar con el corazón alegre ante las palabras que le dirigió Santa María de Guadalupe, quien le aseguró que su tío estaba completamente sano. Fue un indio de una fuerza religiosa que envolvía toda su vida, que dejó sus casas y tierras para ir a vivir a una pobre choza, a un lado de la ermita, a dedicarse completamente al servicio del templo de su amada Niña del Cielo, la Virgen Santa María de Guadalupe, quien había pedido ese templo para en él ofrecer su consuelo y su amor maternal a todos los hombres y mujeres. Juan Diego tenía sus ratos de oración en aquel modo que sabe Dios dar a entender a los que le aman y conforme a la capacidad de cada uno, ejercitándose en obras de virtud y mortificación.
También se nos refiere en el Nical Motecpana. A diario se ocupaba en cosas espirituales y barría el templo. Se postraba delante de la Señora del Cielo y la invocaba con fervor. Frecuentemente se confesaba, comulgaba, ayunaba, hacía penitencia, se disciplinaba, se ceñía a cilicio de malla y escondía en la sombra para poder entregarse a solas a la oración y estar invocando a la Señora del Cielo. Toda persona que se acercaba a Juan Diego tuvo la oportunidad de conocer de viva voz los pormenores del acontecimiento guadalupano, la manera en que había ocurrido este encuentro maravilloso y el privilegio de haber sido el mensajero de la Virgen de Guadalupe, como lo indicó el indio Martín de San Luis cuando rindió su testimonio en 1666. Todo lo cual lo contó de dicho Diego de Torres Bullón a este testigo con mucha distinción y claridad, que se lo había dicho y contado el mismo indio Juan Diego, porque siempre lo comunicaba. Juan Diego se constituyó en un verdadero misionero. Cuando Juan Diego se casó con María Lucía, quien había muerto 2 años antes de las apariciones, habían escuchado un sermón a Fray Toribio de Benavente, en donde se exaltaba la castidad, que era agradable a Dios y a la Virgen Santísima, por lo que los dos decidieron vivirla. Se nos refiere: era viudo. 2 años antes de que se le apareciera la Inmaculada, murió su mujer, que se llamaba María Lucía. Ambos vivían castamente, como también lo testificó el padre Luis Becerra Tanco. El indio Juan Diego y su mujer María Lucía guardaron castidad desde que recibieron el agua del bautismo santo, por haber oído a uno de los primeros ministros evangélicos muchos encomios de la pureza y castidad y lo que ama nuestro Señor a las vírgenes, y esta fama fue constante a los que conocieron y comunicaron mucho tiempo estos dos casados. Aunque esto no obsta de que Juan Diego haya tenido descendencia, sea antes del bautismo, sea por la línea de algún otro familiar, ya que por fuentes históricas sabemos que Juan Diego efectivamente tuvo descendencia. Sobre esto, uno de los principales documentos se conserva en el archivo del convento de Corpus Christi en la Ciudad de México, en el cual se declara: Sor Gertrudis del Señor San José, sus padres caciques, indios nobles, don Juan Diego de Torres Vázquez y doña María de la Ascensión de la región de Xochatlán, y tenida por descendiente del dichoso Juan Diego. Lo importante también es el hecho de que Juan Diego inspiró la búsqueda de la santidad y de la perfección de vida, incluso en medio de los miembros de su propia familia, ya que su tío, como ya veíamos, al constatar cómo Juan Diego se había entregado muy bien al servicio de la Virgen María de Guadalupe y de Dios, quiso seguirlo, aunque Juan Diego le convino que era preferible que se quedara en su casa. Y ahora tenemos también este ejemplo de Sor Gertrudis del Señor San José, descendiente de Juan Diego, quien ingresó a un monasterio a consagrar su vida al servicio de Dios, buscando esa perfección de vida, buscando la santidad. Es un hecho que Juan Diego siempre edificó a los demás con su testimonio y su palabra. El indio Gabriel Suárez, quien tenía entre 112 y 115 años, cuando dio su testimonio en las Informaciones Jurídicas de 1666, declaró cómo Juan Diego era un verdadero intercesor de su pueblo. Decía que la dicha santa imagen le dijo al dicho Juan Diego la parte y lugar donde se le había de hacer la dicha ermita, que fue donde se le apareció, que la ha visto hecha y la vio empezar este testigo, como lleva dicho, donde son muchos los hombres y mujeres que van a verla y visitarla, como este testigo ha ido una y muchas veces a pedirle remedio, y del dicho indio Juan, para que como su pueblo interceda por él. El anciano indio Gabriel Suárez también señaló detalles importantes sobre la personalidad de Juan Diego y la gran confianza que le tenía el pueblo para que intercediera en sus necesidades. El dicho Juan Diego, decía Gabriel Suárez,
respecto de ser natural de él y del barrio de Tlayacac. Era un indio buen cristiano, temeroso de Dios y de su conciencia, y que siempre le vieron vivir quieta y honestamente, sin dar nota ni escándalo de su persona, que siempre le veían ocupado en ministerios del servicio de Dios nuestro Señor, acudiendo muy puntualmente a la doctrina y divinos oficios, ejercitándose en ello muy ordinariamente, porque a todos los indios de aquel tiempo oía este testigo decirles era varón santo, y que le llamaban el peregrino, porque siempre lo veían andar solo y solo se iba a la doctrina de la iglesia de Tlatelulco. Y después que se le apareció al dicho Juan Diego, la Virgen de Guadalupe, y dejó su pueblo, casas y tierras, dejándolas a su tío suyo, porque ya su mujer era muerta, se fue a vivir a una casa Juan Diego, que se le hizo pegada a la dicha ermita, y allá iban muy de ordinario los naturales de este dicho pueblo, a verlo a dicho paraje, y a pedirle intercediese con la Virgen Santísima, les diese buenos temporales en sus milpas, porque en dicho tiempo todos lo tenían por varón santo. La india doña Juana de la Concepción, que también dio su testimonio en estas informaciones, confirmó que Juan Diego, efectivamente, era un hombre santo, pues había visto a la Virgen. Todos los indios e indias, declaraba, de este dicho pueblo, le iban a ver a la dicha ermita, teniéndole siempre por un santo varón, y está testigo, no solo lo oía decir a los dichos sus padres, sino a otras muchas personas. Mientras que el indio Pablo Suárez recordaba lo que había escuchado sobre el humilde indio mensajero de Nuestra Señora de Guadalupe, decía que para el pueblo, Juan Diego era tan virtuoso y santo que era un verdadero modelo a seguir. Declaraba el testigo que Juan Diego era amigo de que todos viviesen bien, porque como lleva referido, decía la dicha a su abuela que era un varón santo, y que pidiese a Dios que sus hijos y nietos fuesen como él, pues fue tan venturoso que hablaba con la Virgen, por cuya causa le tuvo siempre esta opinión y todos los de este pueblo. El indio don Martín de San Luis incluso declaró que la gente del pueblo le veía hacer al dicho Juan Diego grandes penitencias y que en aquel tiempo le decían varón santísimo. Como decíamos, Juan Diego murió en 1548, un poco después de su tío Juan Bernardino, el cual falleció el 15 de mayo de 1544. Ambos fueron enterrados en el santuario que tanto amaron. Se los refiere en el Nicalmo Tecpana. Después de 16 años de servir allí, Juan Diego a la Señora del Cielo murió en el año de 1548, a la sazón que murió el señor obispo. A su tiempo le consoló mucho la Señora del Cielo, quien le vio y le dijo que ya era hora de que fuese a conseguir y gozar en el cielo cuanto le había prometido. También fue sepultado en el templo. Andaba en los 74 años. En el Nicalmo Tecpana se exaltó su santidad ejemplar. Ojalá que así nosotros le sirvamos y que nos apartemos de todas las cosas perturbadoras de este mundo, para que también podamos alcanzar los eternos gozos del cielo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la eternidad. Amén. Feliz y bendecido día. La Virgen me los acompañe hoy y siempre.